Bien, me gustaría empezar con la primera pregunta y esta es para ambas, para las dos. Me gustaría que primero la conteste la hermana Mercedes y la pregunta es esta. ¿Cómo describirían ustedes una correcta relación de una mujer con Dios? ¿Cómo debe ser esa relación de una mujer con Dios? Actualmente vemos que muchos o en muchas familias o enfocándonos en sí en las mujeres como que hemos sacado o hemos dejado a un lado a Dios, pero ¿cómo tener una relación correcta? Ok, bueno, yo hace ratito en la palabra que les estaba compartiendo, yo les decía que antes de ser siervas, mamás, lo que ustedes digan y mande, somos hijas de Dios. Cuando yo entiendo lo que soy en Él como hija, entonces voy a tener un concepto muy diferente de quién es Él para mí, que Él es un padre. El tener una correcta relación con Él, pues se me hace de lo más sencillo, la verdad. ¿Por qué? Porque aprendes a conocerle, aprendes a amarle, aprendes a escucharle como un papá terrenal. Entonces, yo sinceramente no soy así como que de ritualismos ni nada, como mucha gente, bueno, tal vez no rituales, no es la palabra correcta. Pero sí de mucha gente que tiene ciertos protocolos para amar y servir a Dios. Yo no. Yo no sé si muy libre en eso. Me gusta sentirme libre para amar a Dios. Me gusta ser libre para recibir de Él en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, es eso. Me he sentido esa hija, no consentida, porque alguien una vez dijo, Dios no tiene hijos consentidos, Dios no tiene juniors, Dios tiene hijos, Dios tiene hijas, y sí, ¿no? Pero sí, en muchas ocasiones me he sentido consentida por Dios como hija. Muy bien, hermana Anita, ¿qué nos puede decir usted? Pues ya lo dijo mi hermana Meche, nuestra relación debe ser como una hija y un padre, pero resulta que muchos de nosotros no tuvimos una buena relación con nuestro padre. Y si usted dice, acércate a Dios como un papá, es posible, ¿verdad? Las que tenemos un buen padre, yo conozco al papá de mi hermana, excelente persona, y cuando ha habido la fortuna, la bendición de tener un padre amoroso, un padre que se pone a tu nivel, un padre que te cuida, te protege, te ama, te bendice, te provee, te da todo lo que necesitas, entonces y es transparente contigo y te ama, te corrige con amor, pero también se divierte contigo y te deja hacer lo que necesitas hacer. Y cuando corres a Él, cuando tienes miedo, cuando estás pasando por un momento difícil, entonces corres a tu papá, aunque te estés más grande, aunque seas una jovencita, y te abraza, te besa, te anima, te saca tu primera cita, te trae flores, te enseña a ser mujercita. Entonces, claro que una relación con tu padre así es preciosa, pero muchas veces tenemos una relación que ahorita a lo mejor no podemos entender como padre, pero esa persona que nos da todo lo que necesitamos, y si tú hablaras con esa persona con total transparencia, como si fueras su hija, entonces así te debes de relacionar con Dios. Sin ningún tapujo, sin ninguna, no te midas. Si estás triste, acércate a Dios. Si estás enojada, acércate a Dios. Si estás que no te aguantas, si estás decepcionada de la vida, acércate a Dios. En ese momento y de esa forma, si tienes muchos conocimientos y eres atea y dices no hay Dios, acércate a Dios, prueba y ven al Señor así como eres y así como estás. Y esa debe ser tu relación con Él. Y Él te escucha y Él nos escucha. Muy bien, de lo que ustedes acaban de comentar, me surge una nueva pregunta. Aquí en Pinotepa, yo no sé si suceda también en México o en Toluca, aquí en Pinotepa es muy marcado que el cristianismo es, o mayormente las iglesias cristianas están conformadas por personas que no tienen una profesión, por personas a lo mejor, lo voy a decir, espero no ofender a alguien, personas de un nivel socioeconómico bajo. Es lo que nosotros podemos observar en las iglesias aquí en Pinotepa. No sé si en otro lugar suceda lo mismo. Pero ustedes, ¿qué me podrían decir en cuanto
en cuanto a eso. Dios es un Dios para todos, para los profesionistas, para los ricos, para los pobres, o ¿por qué? ¿Cómo nos acercamos a Dios a través de esas diferentes formas en la cultura? Sí, Dios sí es un Dios para todos, porque el ser humano, como bien decía mi hermana hace ratito, todas tenemos esa necesidad. Nacemos con una necesidad, con un hueco en nuestro corazón que tiene la forma de Dios. Tenemos un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y personas de la más alta, vamos a decir, etapa o casta social, ¿verdad? Tienen necesidad de Dios, y personas con mucho conocimiento tienen necesidad de Dios, y personas muy sabias, muy populares en nuestra comunidad y con muchos años y tienen necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a todos, hombres y mujeres, nos creó con esa necesidad. Entonces todos le podemos buscar y todos le podemos encontrar. Así es. Yo creo que en Dios no son niveles sociales, ni niveles económicos, ni culturales. Ahorita Anita dijo algo bien interesante. Dios nos formó hombres y mujeres con la necesidad de un Dios verdadero. Entonces, no importa en qué nivel estemos, por decirlo de alguna manera. La humildad es importante de reconocer que necesitamos a Dios. Amén, así es. Entonces nos quedamos con que Dios es un Dios para todos. Así es. Para todo ser humano. Así es. Hermana Mercedes, ¿a usted qué la motiva a servir a Dios? Ustedes. Si ustedes no me motivaran, no estaría yo asándome en este lugar. No, ¿qué me motiva? Sí, son ustedes. Parte, ¿no? de esa motivación que yo tengo para servir a mi Dios. ¿Qué me motiva? Yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante que no se puede responder así nada más porque sí. Pero algo que sí puedo yo decir es que Dios pues tiene un llamado para cada una de nosotras en alguna área. Yo les decía, un llamado no nada más es predicar aquí arriba, un llamado es hacer su voluntad. Y yo creo que no hay mejor cosa que me motive que hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque yo tal vez no puedo estar aquí arriba. Muchos de ustedes conocen mi situación. Cuando mi esposo murió, pues él era el pastor y el apóstol, ¿no? La iglesia, yo estaba con él. Cuando él muere, surge un nuevo pastor con su esposa. Yo he tenido que aprender a menguar en muchas áreas de la iglesia, no de servicio, no es eso, pero sí he tenido que soltar muchas cosas y ayudar a mi pastora, por decirlo de alguna manera, para que ella crezca. Pero ¿sabes algo? Que en la medida en que yo he soltado situaciones, Dios me ha llenado las manos de nuevo con mayores compromisos. Entonces, mi motivación es hacer su voluntad, mi motivación es que si tengo que estar sentada en una silla escuchando su palabra, lo voy a hacer porque eso es parte de. Si tengo que estar viajando, predicando, lo voy a hacer porque es parte de. Si estoy compartiendo en una célula, es parte de. Entonces, hacer su voluntad para mí es parte de mi motivación. ¿Alguna de ustedes conoce o se ha topado en sus... Creo que ambas tienen 30 años de ministerio. ¿De edad? Sí. Así. De ministerio. 35 años. Ya 35. 35 años de servir a Dios. 89 para acá. Desde el 89 para acá. Somos compañeras de generación del Instituto Bíblico. Nos conocimos a los 18 años. A los 18 años. Sí, nos conocimos bien chavitas. Ahí traigo una foto, luego se las enseño. Bien flans las dos, con nuestro copete. Y somos compañeras de generación, compañeras de batallas, de logros, de tristezas, ¿qué les puedo platicar? Estuvo en mi boda, estuve en su boda, etcétera, ¿no? Entonces sí, perdón, ¿cuál era la pregunta? Bueno, si en ese tiempo de ministerio ustedes se han topado o han conocido, desconozco si es el caso de ustedes, de personas, hombres o mujeres,
que lo hayan dejado todo, a lo mejor profesionistas exitosos, empresarios exitosos, que hayan dicho, ¿saben qué? Esto no me llena, no lo quiero seguir haciendo, yo quiero servir a Dios, y lo dejan todo. ¿Se han topado con esos casos? Enos aquí. ¿Nos podrían compartir algo de eso? Bueno, pues yo estudié odontología y en la facultad de la Universidad de Guadalajara, que fue donde me crié, y yo nací en un hogar cristiano. A los 8 años recibí a Cristo en mi corazón cuando pasaron una película de Jesús, y en una iglesia como esta, pasé adelante y recibí a Cristo desde entonces en la fe de una niña, ¿no?, de 8 años. Y cuando estudié, gracias a Dios, mi carrera, yo tenía una tía que me decía, tú vas a ser misionera, y ella es misionera, tú vas a ser misionera, una hermana de mi mamá, y yo decía, sí, amén. Pero después, pues, fui creciendo y me hice adolescente, decidí estudiar odontología, porque después decía, no, yo voy a estudiar odontología, voy a tener mucho dinero y voy a dar a la iglesia dinero, pero yo voy a ser muy rica, entonces yo quiero mi carrera. Y cuando me llegaba a decir mis tíos misioneros, vas a ser misionera, mejor ya no les hablé, ya me alejé de ellos, porque no quería yo ir a China y comer arroz y puras cosas raras y una cultura diferente. Y yo decía, ay, no quiero, porque no quiero sufrir. Yo quiero mejor hacer mucho dinero y yo doy a la iglesia lo que necesite. Esa era mi idea. Pues resulta que venimos a la vida en el Espíritu. El Señor me mostró cómo podía yo tener una vida más real, ¿verdad? A los 14 años, a los 21 años recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Empecé le entregué a mi vida al Señor en el sentido de que dejé que Él fuera el Señor de mi vida, no gobernarme yo a mí misma, sino que Dios gobernara mi vida y hacer su voluntad. Entonces, después de eso, empecé a estudiar mi carrera y terminé mi carrera y empecé a trabajar, y entonces el Señor empezó a obrar en mi vida. Y fue cuando conocí a Meche en aquel tiempo en un campamento donde nos leyeron el versículo de Jeremías 20 que dice, no lo podía soportar, era como un fuego en mis huesos, y yo decidí no hablar más de él, pero pudo más el Señor que yo, y me sedujo y me atrajo. Y cuando leyeron ese versículo dije yo siento eso, yo siento como un fuego en mis huesos, yo siento, no entiendo por qué, pero yo siento que quiero servir a Dios. Y entonces pasé adelante para que oraran por mí y yo recibiera el llamado del Señor. Y a partir de entonces hablé con mi pastor y dije, ¿sabe qué, pastor? Yo no solo sé que quiero servir al Señor, que debo de dejar todo y servirle. Y me dijo, ora 15 días, ayuna y volvemos a hablar. Entonces, y resultó que oré con ellos y luego con mi mamá. Les dije la gran noticia a mi mamá, que casi se iba para atrás, y me dijo, ¿cómo? Y ella era cristiana. Pero le dijo, ¿cómo que te vas a ir al instituto? ¿Por qué no te quedas aquí? Bueno, fue un caos en la familia. Y el doctor con el que yo trabajaba me dijo, doctora, le doblo el sueldo, pero no se vaya, por favor. Y entonces yo dije, es que tengo que hacer esto, es que esto es lo que el Señor me está llamando a hacer. Yo me la pasaba trabajando en la odontología, haciendo lo que tenía que hacer y pensando en los jóvenes, pensando en los niños, pensando en la iglesia, en la actividad que íbamos a tener. Toda mi mente estaba en servir al Señor y nada más movía las manos haciendo lo que tenía que hacer en mi trabajo, porque ya el Señor me había preparado desde hacía tiempo. Entonces, ¿lo dejé todo? Sí. Me costó trabajo, pues me tentó eso que me dijo, te doy el doble del salario. Después hasta lloró el doctor y después me dijo, ya entendí, si se fuera a casar o se fuera a trabajar con otro, me sentiría muy mal, pero pues es Dios es el que se la lleva, dice. Pues ni modo, me ganó, está bien, vaya y sirva al Señor, ¿no? Como que yo necesitaba su permiso. Pero bueno, así fue. Yo dejé todo para servir al Señor. El pastor Mauricio dejó todo para servir al Señor, mi hermana dejó todo para servir al Señor, su carrera, sus sueños, hasta donde iba. Entonces, claro que sí, y conozco mucha gente que ha dejado todo, negocios inclusive, porque Dios los llama y porque Dios quiere llevarlos a otro nivel de vida, de servicio al Señor. Muy bien, pero pues también quisiéramos escuchar a la hermana Mercedes. Ok, yo realmente desde muy niña siempre tuve el deseo de servir a Dios. Yo nací en una familia con la religión tradicional, por decirlo de alguna manera. Mi abuelita influyó mucho en mí, porque ella quería una religiosa en casa.
Ella me amaba tanto que pensaba que de esa manera era la forma correcta, ¿no? Obviamente mis padres se opusieron porque yo era muy jovencita, me llevó a un convento y y mis papás dijeron, no, eres muy niña todavía para decidir, muy joven, tenía yo 12 años. Pero yo sentía como que Dios algo quería con mi vida. Pero bueno, uno crece, se va formando. Yo quería ser dentista también, yo no sé aquí, ¿verdad? Yo quería dejar a todos con la boca abierta. No, y Dios me dio la oportunidad, de verdad que, porque mis papás tienen un amigo odontólogo, me dio él la oportunidad de trabajar 3 años con él en el consultorio, aprendí muchísimo, lo único que no hice nunca fue anestesiar, pero ya limpiaba caries, ponía amalgamas, resinas, le apoyaba en las cirugías, o sea, Dios de alguna manera me cumplió ese sueño que yo tenía. En el campamento, ¿verdad? Por eso manden a sus jóvenes a los campamentos, porque en esos lugares Dios habla. Lo mismo, escuché esa cita y yo decía, eso yo lo he sentido toda mi vida. Hablé con un pastor, el pastor Saúl y el pastor Abiud, y les dije, y me dijeron, Meche, es que tú tienes un llamado, se te nota de aquí a 1 kilómetro, ¿no? Pues habla con tus papás. Yo sabía que hablar con mis papás sobre dejar la escuela y ya no ser dentista y todo ese rollo, tal vez para ellos iba a ser lo mismo, así de, ¿qué te pasa? ¿No? Y yo le dije, Dios, ok, encárgate tú. Si mis papás me dicen, ok, pues proviene de ti. Si mis papás me dicen no, yo me voy a sujetar a ellos porque son mis padres. Hablé con el apóstol Jesse porque yo me congregaba ahí con él. Y le dije, y me dice, Mechita, te esperamos en septiembre iniciamos. Esto fue en julio o en agosto, lo del retiro de los jóvenes, no recuerdo, creo que fue julio. Y entonces le dije, pues acompáñeme a hablar con mis papás, o sea, hágame aquí fuerza, ¿no? Hablamos con mis papás y mi mamá se puso a llorar y me dijo, bueno, yo siempre le dije a Dios que mi primer hijo, porque yo soy la mayor de 5 hermanos, yo se le entregaba a Dios, ¿no? Entonces ya de ahí entendí el porqué de muchas cosas. Y mis papás dijeron, ok, Meche, si ese es tu deseo y tú estás convencida, yo tenía escasos 18 años, si tú estás convencida de que eso es lo que Dios quiere para tu vida, adelante. Entonces yo dije, confirmación. Mis papás aceptaron el apóstol Jesse, entonces pues de ahí para acá, aprendiendo todos los días aprendiendo de Dios. Amén. A lo mejor hay alguien aquí que pudiera pensar qué loco, ¿no? Pues sí, es loco. La verdad es que los llamados así son locos. Qué loco, ¿no? De dejar todo para servir, a lo mejor para no tener un sueldo, algo que te remunere, algo que digas, bueno, o como a lo mejor algo seguro, alguna estabilidad. Pero miren, pues aquí las vemos, las tenemos acá. Y pues Dios desde hace años que las llamó, pues también creo que tenía preparado este día y este tiempo para que ustedes estuvieran aquí con nosotros y nos pudieran estar bendiciendo de esta manera. Bien, hermana Ana, ¿cuál es su opinión sobre la siguiente frase con la cual se está adoctrinando a muchas mujeres? Es tu cuerpo y tú decides qué hacer con él. Bien, bueno, ese es tema para toda un seminario, pero vamos a ser breves. Nuestro cuerpo lo creó Dios y nos lo dio a nosotros. Hay personas que no creen en Dios, entonces tienen otra filosofía y otros pensamientos dirigidos por el enemigo, y eso ha venido a redundar en grandes problemas. La situación de pensar, mi cuerpo es mío y yo decido cómo qué hacer con él, pues bueno, vamos a decir que está bien. La situación es que cuando alguien, por ejemplo, concibe un ser dentro de su vientre, ¿verdad?, en sus entrañas, ya es otro cuerpo y es otro ser y es otra persona, y no puede decidir sobre la vida de otra persona. Estamos dándonos cuenta de gente que no tiene aprecio por no hay un valor de la vida, no tiene un aprecio por la santidad de la vida, que es santa porque nosotros estamos creados a la imagen de Dios. Entonces, es tan importante saber que
nosotros no podemos decidir por otra persona si esa persona vive o no, y si lo hacemos estamos incurriendo en tomar una decisión que es abusiva y que es injusta y que debe ser penalizada, ¿verdad? Porque es la vida de alguien más. Entonces, ser una voz por los no natos, por las personas que no han nacido, sería una bendición, ¿verdad? Porque estaríamos siguiendo los lineamientos del Padre Celestial. Y además, ¿cuántos profetas hacen falta? ¿Cuántas gentes que quieran servir al Señor como locos como nosotros? ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántas personas que hagan un descubrimiento del cáncer? Quizá porque alguien decidió que era su cuerpo, decidió sobre la vida de otra persona, y esas personas no están aquí. Personas tremendas, poderosas en la palabra de Dios, poderosas para servir al Señor, dispuestas a hacer sacrificios, dispuestas a cambiar cosas en alguna área, algún terreno del mundo, ¿verdad? O de la ciencia, y alguien decidió que no debería de vivir. ¿Quiénes somos nosotros para decidir eso? ¿Quiénes somos nosotras, las mujeres o hombres, para decidir, tú no naces y tú Dios es el que decide eso. Y si pudiéramos, no he estado en esa situación, pero si pudiéramos de alguna manera nosotros dar vida, ¿verdad? Dios es el que da la vida, nosotros no somos nadie para quitarla. Entonces, ¿qué opino de la frase? Pues que nosotros no tenemos el poder para decidir por la vida de otra persona, porque nuestro cuerpo ciertamente es templo del Espíritu Santo, aquí habita el Espíritu de Dios. Cuando nace alguien es sellado con el Espíritu, también en la concepción recibe espíritu y aliento de vida, y esa vida tiene un propósito, va a impactar a la humanidad. ¿Qué vas a hacer con esa vida? Si no eres capaz de tener esa vida contigo o de ayudarla a crecer, dala a alguien que pueda, alguna persona que anhela una criatura, alguien que pueda, a un pariente, familiar, alguien que decida hacerse cargo. O si Dios interviene y ese niño no llega a la tierra, es porque Dios intervino. Pero mejor sería, para que tú vivas con tu conciencia tranquila, no tomar esa vida en tus propias manos, sino dejársela a Dios, ¿verdad? Eso es la opinión muy humilde, muy personal mía, pero que está basada en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que nuestro embrión vieron los ojos de Dios, y Él formó cada parte de nosotros en las entrañas de nuestra madre, y no faltó ninguna de ellas. Porque el Señor nos es Padre de los espíritus de toda carne, y Él es el que da vida para que vengamos a la existencia en este planeta para cumplir un propósito que nadie más va a cumplir. Qué hermoso es que cada una de las que están aquí, ya estamos aquí. Dejemos que el resto de personas que Dios enviará también puedan tener su oportunidad de amar y de servir a Dios. Amén. Bueno, debemos recordar entonces que nuestro cuerpo es dado por Dios para que lo cuidemos. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de poder nosotros cuidar nuestro cuerpo. Bien, esta pregunta es para ambas, para las dos. Vamos a iniciar con hermana Mercedes. Hermana, ¿cómo puede una mujer superar la ansiedad y la depresión? ¿Cómo superarla? ¿Cómo superar la ansiedad y la depresión? Pues la ansiedad es preocupación por el exceso del futuro, ¿no? Por todo lo que todavía no vivimos, eso nos genera ansiedad. La depresión es por situaciones que sí vienen y nos afectan en lo que somos, pero finalmente, yo ayer también lo decía, Dios nos ha dado la capacidad de decidir, ¿sí? Dios nos ha dado la capacidad de saber controlar. Dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor, ¿verdad? Él nos dio espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, ¿ok? Y no nos ha dado un espíritu de temor. El temor es angustia. Entonces, tan sencillo que Jesús dice, no te afanes por el día de mañana. A cada día le place su propio afán, ¿ok? El Señor dice en la oración modelo del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios tiene un pan fresco para hoy, Dios tiene otro pan para mañana y así.
Pero estamos tan acostumbradas a comer el pan de ayer, de antier y hacerlo, remojarlo en leche para chopearlo cuando Dios te está diciendo, aquí tengo algo nuevo para ti. Pero no estamos acostumbrados ni culturalmente a saber disfrutar lo que nos ha sido dado. Entonces yo considero que sí hay muchas cosas que debemos de aprender también a pedir ayuda. Yo también decía, no podemos, en muchas ocasiones tenemos que aprender a pedir ayuda de alguien que venga y nos fortalezca en nuestra fe, o ayuda de un profesional, ¿por qué no? A veces satanizamos a las personas que profesionalmente se han preparado para ayudar a una persona en sus emociones, ¿sí? Entonces, yo creo que algo que, es súper importante es nuestra relación con Dios. Y lo digo por experiencia, porque sí, yo también lo viví esa depresión, viví esa angustia, hubo tiempos de muchísima soledad, ¿sí? Pero cuando aprendes a manejar todas esas circunstancias para bien a tu vida, el panorama cambia. El panorama cambia. Hay una frase que la gente siempre dice, échale ganas. A mí esa frase no me gusta. Así de que, hermana, échale ganas. Pues, ¿cómo que échale ganas cuando lo que menos tengo son ganas? ¿No? La palabra habla de esfuerzo y valentía. La palabra le dice Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. La vida es esfuerzo y valentía. Todos los días conlleva un esfuerzo. Y eso nos hace valientes. Entonces, ¿cómo superar pues todo eso? Pues nuestra confianza está en Dios. Y nada, ni una hoja se mueve ni se cae si no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando aprendemos a caminar en ello, pues vamos tomando cierta postura aún en nuestra relación con Él, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de saber trabajar las emociones, de saber cómo conducirlas, de saber cuándo, pues hay ocasiones en que el enemigo viene y nos ataca, cómo tomar autoridad. Como iglesia, todos nos han enseñado a tomar autoridad, ¿o me equivoco? Todos sabemos tomar autoridad contra las obras del enemigo. Hay una promesa que dice el Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así dice la palabra en Hechos, que las puertas del Hades, Hechos 20:28, si mal no recuerdo, no van a prevalecer contra la iglesia, no van a prevalecer contra nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la autoridad, nos ha dado su nombre, nos ha dado su sangre, nos ha dado su espíritu. Y el Señor es con nosotros. Dice, si yo contigo, ¿quién contra ti? Les recuerdo esto. Aquí depende mucho nuestro nivel de permanecer en la palabra. ¿Cuál es nuestro nivel en la palabra de Dios? Y de ese nivel va a estar afilada nuestra espada para pelear contra aquellas situaciones que vengan a afectar lo que somos. Amén, hermana Ana. Gracias, hermana Meche, así es. Y la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas veces estamos ansiosos, pensando en que cómo le voy a hacer mañana, qué voy a hacer en esta situación, qué me va a pasar, me dieron un mal diagnóstico de mi salud, estoy angustiada por eso, pero el Señor nos ha enseñado a venir a Él, los que estamos trabajados, cansados, y Él nos hará descansar, porque Él es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestra alma. Eso es muy clave, hermanas. Hallar descanso para tu alma es lo que necesita la persona ansiosa y la persona deprimida. Normalmente la ansiosa es por algo, como dice mi hermana, que no ha sucedido, pero que puede que suceda. Pero a veces el temor es fe en el diablo, no fe en las promesas de Dios. Necesitamos conocer las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido, porque Él sí cumple. Entonces, si yo confío en la promesa de Dios, no tengo temor, no tengo ansiedad. La depresión muchas veces por algo que ya nos sucedió y que perdimos y nos sentimos tristísimas hasta la muerte. El Señor Jesucristo se sintió muy triste también. O sea, es válido. Pero en la palabra de Dios podemos encontrar las claves para salir adelante de la depresión. Un pastor, siervos de Dios, hermanas fortalecidas y con conocimiento en la palabra y también en la vida, nos pueden ayudar en ese aspecto cuando ya es una depresión clínica, cuando es una depresión bien tremenda, que necesitamos ayuda. Ahorita pareciera que la depresión pues es
un tema que todos manejamos, que todos tenemos un conocimiento general acerca de ella, pero a lo mejor los pasos no los tenemos para salir, y ahí muchas veces necesitamos ayuda profesional o alguien que ha vivido esto y nos puede ayudar. Entonces, en las circunstancias de un mundo post pandemia, pues se da mucho de las dos, tanto el temor como y la ansiedad, como pues por lo que hemos vivido, tristeza y falta de ánimos para seguir adelante. Pero el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Él dice, de hecho es una promesa, dice, en este mundo tendréis aflicción. Esa es una promesa de parte de Jesús, aunque no lo queramos. Dice, en este mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no te la doy como el mundo la da. ¿Qué más? Contra eso no podemos pelear. Amén, así es, ¿no? De repente, cuando a lo mejor a las personas que no conocen de Cristo, ¿no? Y se sienten, están tristes, lo primero, no, pues vámonos a la fiesta, vámonos a tomarnos una cervecita, vamos a hacer esto. Y a lo mejor sí es algo que resulta agradable en el momento, ¿no? Pero ya se pasa ese ambiente y dice, vuelven a lo mismo. Entonces dice Dios, no, yo les voy a dar una paz totalmente diferente a como el mundo la conoce. Amén. Bueno, esta pregunta es para la hermana Mercedes. Hace ratito usted nos decía que tiene 2 hijos, ya están, son ambos adultos jóvenes, entonces usted ya es una mamá post hijos adolescentes y seguramente ha de tener mucha experiencia en esto. ¿Y cómo podemos superar las pruebas con nuestros hijos adolescentes y cómo influir en ellos para que no se aparten de los caminos de Dios? ¿Cómo superar las pruebas? Mira, no necesitan ser adolescentes para tener pruebas. Desde que sabemos que estamos embarazadas, empieza la prueba. ¿Sí o no? Las que hemos tenido hijos, ¿no? Pues por todo el proceso del embarazo, cuando nacen, cuando no sabes qué les duele, por qué lloran, si tienen hambre, si tienen frío, si tienen cólico, y luego si somos primerizas, Dios guarde la hora, ¿no? O sea, no sabemos absolutamente nada. Ya el segundo, el tercero, pues ya como que ya más o menos, ya uno le va agarrando el callo, ¿no? Pero yo creo que, mira, los hijos, dice la palabra, que son herencia de Jehová. La palabra nos dice, son herencia. Y dice, y bendito el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Por qué? Porque son unas flechas. Los hijos son flechas en nuestras manos. Y las flechas están en la mano del arquero. Cuando vemos los Juegos Olímpicos y vemos a los arqueros, no sé cuántos de ustedes han visto, que tienen así y están con una, ¿cómo se llama? Visera, ojal, ¿cómo se llama? Que están tratando la mirilla, y están en esa mirilla checando para lanzar la flecha y dar al blanco. Y eso es lo que nuestros hijos son en nuestras manos, nuestras flechas. Mientras ellos son niños, se dice que de 0 a 6 años es la edad ideal para formar el carácter de un niño. Lo que nosotros formemos en nuestros hijos hasta la edad de los 6 años es lo que vamos a cosechar posteriormente, obviamente ayudándoles y siguiendo enseñándoles en su vida. Pero los rudimentos, lo principal que tú le enseñes a un niño es fundamental. Por ejemplo, el dar las gracias, el pedir las cosas por favor, enseñarle, ¿no? Eso es fundamental en la vida de un niño. Entonces, nuestros hijos, los que tenemos hijos, son esas flechas. Tal vez, muchas de ustedes ya soltaron esas flechas porque ya sus hijos no están en casa, porque ya formaron familias, etcétera, etcétera. Pero mientras esas flechas sigan aquí en la mano y sigamos viendo en la mirilla, pues procuremos dar al blanco asertivamente. Ahora, yo también tengo casos en la iglesia, ¿no? Que de repente los hijos entran en una edad de rebeldía. Yo creo que todos, al igual que nosotros, hemos entrado en situaciones de rebeldía. La palabra dice en Efesios capítulo 6, ¿no? Cuando le da la orden a los hijos, dice, honren a sus padres para que tengáis larga vida, ¿no? Pero también le da una instrucción a los papás, y a veces nosotros como papás no nos gusta leer esa parte donde dice, y ustedes padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y eso es algo bien fuerte, porque no los exasperéis, no los lleves a la ira, al enojo.
Y los papás somos muy dados a llevar, en lugar de llevar a nuestros hijos a una reflexión, de llevarles a tomar decisiones sabias, los llevamos al enojo y los llevamos a la ira y los llevamos a situaciones o los acorralamos en situaciones que no son las correctas. ¿Ok? Entonces, para mí no hay mejor arma que la oración. Yo estoy convencida que la oración de una mamá trasciende los cielos. Yo he oído N cantidad de testimonios de varones que son siervos de Dios, que su principal testimonio es este: mi madre y mi padre siempre estaban orando por mí, siempre. Y uno de ellos una vez dijo, yo me drogaba en las calles, llegaba a la casa mal, cayéndome de borracho, y yo llegaba a casa y lejos de encontrar, ay, eres un desobligado, borracho, te largas, dice, yo veía a mi mamá doblada de rodillas orando por mí y declarando la palabra de Dios sobre mí. Y si yo llegaba y la veía y me daba un coraje, y yo le decía, hey vieja, levántate, no estés pidiéndole a Dios por mí. Y la mamá le decía, tú no me puedes quitar a mí el privilegio de orar por ti. Y dice, y ahora sirvo a Dios con todo mi corazón. Entonces, y ayer yo lo sentía y se los dije en la predicación, yo creo que si algo nos pesa a todos son los hijos, o me equivoco. Ahora sí que hay hijos, ¿no? porque finalmente, pues siempre los estamos cargando en nuestro corazón. Pero no hay mejor descanso que en las manos de Dios. Y sobre todo, siendo una inspiración para ellos. Nosotros o nosotras estamos obligadas a ser inspiración para los hijos. En mi proceso de duelo, en una ocasión, yo creo que a los 3 o 2 años, yo creo que a los 2 años de esta situación, Andrés posteó algo en Facebook y me llenó de mucho orgullo, y lo digo con mucho orgullo, porque también uno se tiene que aplaudir cuando hace uno las cosas bien. Y él pone, Ma, te amo, eres una mujer maravillosa, y algo que me gustó es que tú siempre sacas fuerza de donde no las hay. Tú siempre pones la cara cuando no hay ánimos de nada. Gracias, mamá, porque me inspiras a ser mejor. Sin que yo le dijera nada. Él nada más observando, él lo aprendió. Entonces, seamos esa inspiración para ellos. Que ellos nos vean amar, que ellos nos vean buscar, que ellos nos vean diezmar, que ellos nos vean ofrendar, que ellos nos vean abrir nuestra casa para la palabra de Dios. Y contra eso no hay ley. La palabra de Dios los va a alcanzar. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo influenciarlos? Pues ya lo dije, ¿cómo influenciar? Pues de esa manera. En estos 7 años de viudez, hubieron momentos en que mis hijos me decían, en su dolor, pues no vamos a ir a la iglesia. ¿Ustedes creen que yo me descomponía o yo me ponía a llorar o a pelear con ellos? En lo absoluto. ¿Yo saben qué les decía? ¿No quieres ir a la iglesia, hijito? Es tu problema, no es mi problema. Tú sabes quién es Dios. Y es más, con esa actitud que tienes y con esa carota que traes, mejor ni vayas, porque debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, porque esta es la casa de Dios y vamos a celebrar la presencia de Dios. Y Dios no le gustan las caras largas. Ahí quédate acostado si no quieres. Yo pedía mi taxi, llegaba a la iglesia contenta, agradecida, y ni crean que iba, ay pastor, mis hijos no vinieron a la iglesia, que quién, ni me ponía de rodillas, ay Señor, mis hijos, no, yo llegaba y adoraba a Dios porque Él es Dios, y al ratito yo volteaba y ya estaban mis hijos allá atrás, ¿no? Así de fácil. Amén, así es. A lo mejor hay hermanas aquí que tienen hijos adolescentes, ¿no? Y que tal vez están pasando por esos momentos o situaciones parecidas o de este tipo, ¿no? Entonces, retomemos el seguir orando. A veces oramos y parece que no sucede nada y vemos alrededor, todo sigue igual, pero llega el momento en que, como usted decía, no, esa oración surte efecto y vemos cómo lo que nosotros pedimos a Dios, Él lo hace con su poder. Yo me encargo de recordarles lo que Dios ha declarado para sus vidas. De eso me encargo. Declarar lo que Dios ha declarado para ellos, en lugar de decirle, eres un rebelde, eres un desobediente. No, yo no lo voy a estar atando con los dichos de mi boca. Yo lo ato con la palabra y declaro lo que Dios ha declarado para ellos.
Dice la palabra que es por fe, no por vista. Entonces, por fe debemos de ver a nuestros hijos como Dios los ve. Tal vez digas, hermana, es que es de lo peor. Velos, ve a tus hijos, no importa la edad, porque aunque se casen, me imagino, todavía no tengo hijos casados, pero aunque estén casados y ya estén en otro hogar, tú siempre debes de orar y ver a tus hijos como Dios los ve. Y el panorama cambia. Amén, amén. Hermana Ana, ¿cómo podemos como mujeres fortalecer nuestra vida espiritual? ¿Qué consejos nos puede dar usted? Bueno, para fortalecer nuestra vida espiritual necesitamos, muy sencillo, como una planta que crece y florece, necesita agua, necesita buena tierra, necesita luz o luz si ese es de sombra, ¿no? Y necesita cuidado. Nosotros también necesitamos el agua del Espíritu Santo, necesitamos el sol de la palabra de Dios, necesitamos el cuidado de nuestro Padre Celestial, necesitamos para crecer espiritualmente. Dice la palabra de Dios que lo espiritual se discierne con el espíritu. No podemos comer un sándwich delicioso o una rica tlayuda y pensar que eso ya me hace más espiritual, porque el alimento físico es para el cuerpo, pero el alimento espiritual es para el espíritu. Entonces tengo que comer palabra de Dios, verdades de Dios, conceptos que vienen en la Biblia, estudiarlos, aprenderlos, venir a la escuela dominical, colaborar y comenzar a ponerlo en la práctica en mi casa, en mi vida, enseñando a otros. ¿Quieres crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios? Dales clases a los niños. Rápido creces y aprendes historias bíblicas, aprendes enseñanza bíblica, aprendes a hablar en público con los niños, como dice mi hermana, y vas a crecer muchísimo. Pon tu vida y tu tiempo, alguna parte de tu tiempo, a las órdenes de la iglesia o del pastor para servir. Y deja que el pastor te guíe, te aconseje, te corrija, porque entonces así crecemos en nuestra vida espiritual, sabiendo que si estamos batallando en algún área, no entendemos algunas cosas de la palabra de Dios, alguien nos hace ver la verdad de la palabra de Dios, alguien nos muestra el camino, crecemos nosotros también, bajo los cuidados del pastor, bajo los cuidados de su esposa, de hermanos mayores que ya van adelante de nosotros, ejemplos, testimonios que ellos tienen, canta alabanzas, aprende alabanzas que sean bíblicas, que tengan palabra de Dios en ellas, porque hay algunos cantos que podrán decir, estoy muy alegre, y día feliz, pero bueno, ¿por qué? Porque Jesucristo me salvó. Bueno, Jesucristo me salvó si es bíblico. Aprende alabanzas que tengan palabra de Dios, y eso también cuando tengas momentos difíciles, lo primero que te acuerdas de la alabanza, lo que hay en tu mente, en tu corazón, o memoriza la palabra de Dios, porque entonces así mantienes también tu corazón lleno de la palabra y tu camino será limpio y tus decisiones serán dirigidas y influenciadas por la palabra del Señor, que es su voz hablando a nuestras vidas. Entonces así crecemos espiritualmente, y en dificultades vamos a caer, levantar, Dios nos va a levantar, porque 7 veces cae, ¿verdad? Una persona, pero de todas las librará el Señor, y Dios no deja caído al justo, siempre nos levanta. Entonces esa es la bendición de que podemos andar en sus caminos y crecer. Amén. Yo espero que hayan anotado, hermanas, o por lo menos puesto mucho oído.